Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. Creo que esta es una de las expresiones menos mencionadas entre los ambientes llamados cristianos, precisamente porque no tiene nada de atractividad. Los saludamos una vez más a todos y cada uno de ustedes en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos bendecir primeramente al Eterno y darle gracias a Él y a todos nuestros hermanos también que nos acompañan hoy en esta ocasión para unirnos en oración por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando decimos la iglesia, estamos bajo el entendido de que no nos referimos a un grupo en lo particular, alguna institución política religiosa, ni tampoco a alguna denominación, sino que estamos conscientes de que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está por toda la faz de la tierra y se compone de todas razas, tribus y lenguas, y que el Altísimo, el dueño de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, Él es el que sabe con exactitud quiénes son los miembros de su iglesia. A nosotros no nos queda sino el esforzarnos y convencer a nuestro Dios que anhelamos y deseamos ser parte de su iglesia. Pero los invitamos para que hoy en este día traigamos una vez más a conciencia la situación en la cual prevalecen nuestros hermanos en otras partes del mundo y aún también aquí en el país de Estados Unidos, porque estamos mirando cada día más que la persecución a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ya no es solamente en algún país del tercer mundo o en algún país lejano, de que alguna persecución solamente aislada en algún otro lugar, sino que cada día estamos mirando más y más cómo es que se está expandiendo la persecución a nuestros hermanos o a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en diferentes partes del mundo. Y queremos dar una breve información. Siempre decimos breve porque es mucho lo que podríamos elaborar concerniente a las situaciones en las cuales la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, nuestros hermanos, están padeciendo en otras partes del mundo. Diferente tipo de situaciones en las cuales se están confrontando. Persecución, martirio, desplazados y aún muchos de ellos también la muerte. Y queremos elaborar sobre algunos puntos importantes en los cuales creo que nos conviene que cada uno de nosotros estemos conscientes de ello. Iniciamos el versículo en el capítulo 16 de San Juan, donde el Señor menciona: en el mundo tendréis aflicción. Esta expresión ciertamente no trae nada de atractividad a los sentidos naturales. Y es muy difícil, aunque sea aceptada esta declaración, en estas partes del mundo donde tenemos abundancia. Pero sin embargo, hemos estado observando y mirando que poco a poco aquí en el país de Estados Unidos también está empezando a haber presión y confrontando a nuestros hermanos en diferentes lugares, presiones por diferentes instituciones, especialmente entre aquellas en las cuales se han establecido como un sistema de gobierno liberal, donde nuestros hermanos han estado siendo privados de orar y anunciar el mensaje de la salvación por gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Queremos dar una breve información para hacer hincapié a lo que seguimos declarando, de que la persecución ya no es en un rincón, sino que ya es a nivel global. Y por tanto, vamos a dar alguna información para que nosotros estemos conscientes de ello y nos levantemos en oración por nuestros hermanos ahorita que todavía nosotros en estas partes del mundo no hemos experimentado ni tenemos ningún tipo de persecución. Por eso es que los invitamos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo a que nos unamos en oración. Vamos a seguir elaborando algunos puntos importantes para traer a conciencia la situación que prevalece. Por ejemplo, en lo que es el tiempo presente, lo que es en esos momentos antes de que termine este año, para el tiempo presente de este año, solamente se han registrado 7,000 cristianos que han sido muertos por extremistas islámicos en el país de Nigeria. Y apenas el mes pasado,
en el mismo país de Nigeria, más de 300 estudiantes cristianos. La mayoría eran jovencitas que fueron secuestradas a punto de rifle. Y aún también esos extremistas islámicos en el país de Nigeria han desaparecido comunidades completas. Digo que es importante que estemos conscientes de ello. En Corea del Norte, cristianos son perseguidos y puestos en prisiones y trabajos forzados solamente por el hecho de poseer una Biblia. En India, los radicales nacionalistas han golpeado pastores, cerrado casas de oración y iglesias, presionando a los creyentes a que renuncien a su fe. Esto con amenazas de desplazamiento y de muerte. En China, un gobierno que ha destruido iglesias y aún han reescrito las escrituras y han perseguido a los creyentes por medio aún de cámaras vigilantes. Y todo esto con el propósito de aplastar el crecimiento de la expansión del cristianismo, en los cuales cada día lo miramos que también, así como ha aumentado la persecución, en China también ha crecido los miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En el Medio Oriente, los creyentes siguen siendo amenazados, secuestrados, asesinados. Han sido forzados a dejar sus hogares por rehusarse a negar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos pensar y decir, esto pasa en los países del Medio Oriente, en Asia Mayor, en África. Las situaciones también por por el liberalismo que está azotando el país de Europa. Miramos también la presión que continuamente están sufriendo los cristianos en el continente europeo. Pero también podemos pensar y decir que eso es allá lejos. Pero sin embargo nos fijamos aquí solamente en al sur del país de Estados Unidos, o sea, en México, especialmente en los estados del sur, como lo es Guerrero, lo es Oaxaca, Chiapas y los demás estados. Los cristianos siguen siendo perseguidos y desplazados por su fe, por medio de fanáticos religiosos y aún por sus mismos gobiernos o representantes que representan en sus gobiernos o en sus comunidades. Y esto lo estamos mirando solamente aquí en México. Pero al norte de Estados Unidos, en el país de Canadá, los ataques a los templos cristianos no cesan, aún reduciendo a cenizas muchos de los edificios. No solamente eso pasó en el 2001, donde más de 68 iglesias fueron destruidas, sino que cada día miramos los ataques a las diferentes centros de adoración o iglesias o templos que han sido atacados por diferentes, ya sea islamistas radicales que viven en Canadá, como también extremistas radicales que pertenecen al radicalismo, donde no están de acuerdo a seguir o aceptar que el cristianismo sea predominante en el país de Canadá. Podemos decir, ok, esto está en Canadá y está también aquí al sur del país de Estados Unidos, en México y en otros países más. Pero, ¿qué tal en Estados Unidos? ¿Qué es lo que hemos estado mirando? El crecimiento que ha estado habiendo en Estados Unidos por medio de aún de los mismos, del mismo gobierno. Por ejemplo, en Estados Unidos, en diferentes estados, los pastores han sido arrestados, tratados como a criminales por orar y predicar en los lugares públicos. Eso sea en parques o en algún lugar público, ya los han puesto bajo amenazas de poner en prisión o aún también de cerrar sus centros de oración, o sea, sus templos o sus iglesias. Decía, esto parece algo como que no se menciona mucho por cuestión de que nos podemos con cuánta facilidad embriagarnos con un cristianismo pentecostal donde llegamos a pensar y creer o carismático que aquí no va a pasar nada, basado precisamente en las diferentes enseñanzas donde se enseña que la iglesia no tendrá de sufrir ningún tipo de persecución. Y precisamente a este mensaje muy americano que prevalece en el país de Estados Unidos,
ha servido como una venda que ha cegado los ojos del cristianismo en estas partes del mundo para no estar conscientes, no mirar, no ponerle atención de que la expresión del Señor en decirnos que en el mundo tendréis aflicción no es para los hermanos en estas partes del mundo. Lamentablemente, y como medicina para despertar al cristianismo de ese sopor y adormecimiento espiritual que prevalece, solamente la persecución es la que Dios siempre ha usado para despertar su pueblo. Eso lo hizo en el pueblo de Israel y también lo va a hacer en la iglesia, especialmente en estas partes del mundo. Pero aquellos en los cuales estamos conscientes de ello, ahorita que tenemos todavía la libertad en algunas partes todavía, en la mayoría de las partes aquí en Estados Unidos, pero miramos que cada día se está poniendo más difícil en otros lugares por los representantes de sus gobiernos, siguen siendo presionados. Ahorita usemos nosotros la libertad que tenemos para no ignorar, no olvidarnos de nuestros hermanos que sufren persecución, porque no hay otra fe en el mundo más perseguida que la fe cristiana. Pero lamentablemente, los centros de información, especialmente las grandes cadenas de información, ignoran, no queriendo traer en sus plataformas este tipo de noticias de la persecución a la iglesia o a los cristianos. ¿Y qué es lo que hacen con ello? Pretendiendo que no hay persecución para los cristianos. Entonces, basado a eso, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Oremos por la iglesia en persecución en diferentes partes del mundo y oremos que Dios derrame un despertamiento en estas partes del mundo, porque la situación a nivel global está creciendo. No está menguando la persecución, sino que está creciendo cada día más. Donde no creíamos que iba a llegar, ha estado llegando. Especialmente donde en el país de México, donde se está expandiendo más y más cada día, el país del norte en Canadá, pero ya lo miramos aquí y lo hemos estado viendo y observando cómo han cambiado las leyes aquí en el país de Estados Unidos, donde esto precisamente va a provocar persecución a la iglesia. Así que nosotros mantengámonos orando, mantengámonos buscando la guianza y la dirección de nuestro Dios y no dejemos de orar por su iglesia. Que el Señor grandemente los bendiga.